Bendecido domingo para todos. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 22, versículo 1, del 2 al 9, 13, del 15 al 18. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moriah y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confiaré en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus enemigos, todos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado a mí, a tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Todos. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Todos. Siempre confiaré en el Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos del 31 al 34. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Santiago, a Pedro y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra.
Después se aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. En realidad no sabían lo que decían porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de la resurrección de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por estas santas palabras el Señor borre nuestros pecados. Amén. En la primera lectura del día de hoy del libro del Génesis, se nos muestra a Abraham como el padre de la fe, ya que él le había pedido tanto a Dios tener un hijo, y ya cuando se le da la oportunidad, ya él era de edad avanzada, él y su esposa Sara. Y sin embargo, cuando ya tienen a su hijo, Dios se lo pide como ofrenda, como sacrificio. Y es allí en el momento en el cual Abraham no se guarda a su hijo para sí, sino que se lo ofrece a Dios, se lo entrega, porque sabe que en Dios está todo. Dios es la plenitud de su vida. Por ello Dios lo bendice. Dios bendice su descendencia. Para nosotros pues es una gran enseñanza de fe, de confianza en Dios por sobre todas las cosas, y más en estos tiempos de pandemia, en los cuales nos sentimos frágiles, en los cuales sentimos miedos. Y es allí donde la primera lectura nos invita a confiar por sobre todas las cosas en nuestro Padre Celestial. Todo esto se ve complementado en el Salmo del día de hoy, que es el 115. Siempre confiaré en el Señor. En los momentos felices es fácil confiar. Lo difícil está en los momentos duros, ante una enfermedad, ante la muerte de un ser querido, en aquellos momentos que las cosas no nos salen, pues debemos siempre meditar este salmo para tener una plena confianza en Dios y no desanimarnos, no dar cabida en nuestro corazón a la tristeza y a la soledad. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, nuevamente San Pablo nos muestra cómo debemos afianzar nuestra fe en Jesús, que por medio de Dios nos da a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Por ello mi vida debo asociarla cada vez más a Jesús y sentir pues la presencia de Dios en cada circunstancia de mi vida. Luego nos vamos al Evangelio del día de hoy, es el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Con él pues se muestra la escena de la transfiguración del Señor. Ya en los días antes del sufrimiento, de la muerte de Jesús, va a tomar consigo a Pedro, Santiago y Juan y sube a un monte a solas. Y allí se muestra su divinidad, se muestra sus dos naturalezas, la humana y la divina. Le muestra a los discípulos que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Se dice que es un momento muy especial para Jesús porque se abandona en los brazos de Dios antes de vivir la prueba del sufrimiento, de la muerte en la cruz. Y es allí donde se muestra también la Trinidad, porque aparece la voz de Dios diciendo por medio de una nube: Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Se muestra la voz de Dios, la nube que viene a ser el Espíritu Santo y Jesús que está allí
en medio de esa transfiguración se muestra la Trinidad. Y el Espíritu Santo viene a ser para nosotros esa fuente que transfigura nuestra vida, que nos va a llevar a acompañar a Jesús camino al Calvario para morir de nuestros pecados y resucitar con Él a la vida eterna. Por ello, querido hermano, en este segundo domingo de Cuaresma, que podamos pedir siempre Espíritu Santo y afianzar cada día más nuestra fe a Jesús nuestro Salvador. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde, y la Santísima Virgen María en la advocación de la Milagrosa te arrope con su manto, y mis santos de cabecera, como lo es San Antonio de Padua, San Martín de Porres, te ayuden a madurar la fe en este domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.